El eco de las habitaciones vacías. Cuando decidí explorar el viejo Hotel Lázaro, nadie me advirtió sobre su oscuro pasado ni sobre las desapariciones que habían marcado su historia. Solo quería encontrar un lugar donde perderme, un sitio que respirara olvido y que me permitiera escribir sin interrupciones. El hotel, abandonado desde hacía décadas, se alzaba imponente en la colina, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis y musgo. Al cruzar su umbral, el aire se volvió pesado, impregnado de un olor a humedad y a tiempo detenido. La entrada principal crujió bajo mis pasos y un silencio sepulcral me envolvió, roto solo por el eco lejano de mis propios movimientos. Empecé a recorrer los pasillos, donde la pintura descascarada y los muebles cubiertos de polvo contaban historias de un pasado vibrante que se había desvanecido. En la recepción, encontré libros mohosos con fechas que se detenían en 1972, el año en que el hotel cerró tras una serie de incidentes inexplicables. Una vieja cámara de seguridad, cubierta de telarañas, parecía observarme con sus ojos vacíos. Mis pasos me llevaron a las habitaciones, donde la luz apenas entraba por las cortinas rotas. En el cuarto 103, algo me hizo detenerme. La puerta estaba entreabierta y un frío intenso se escapaba del interior. Al asomarme, vi una cama deshecha, una maleta abierta y fotografías esparcidas por el suelo. Eran imágenes de huéspedes sonrientes, pero sus rostros tenían algo inquietante, como si el tiempo los hubiera dejado atrapados en un instante de horror. De repente, escuché un susurro, un murmullo apenas audible que parecía venir de las paredes mismas. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al viento o a mi imaginación, pero el sonido se volvió más claro. Voces entrelazadas que repetían palabras incomprensibles, mezcladas con lamentos y sollozos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y me obligó a retroceder. Esa noche, instalé mi equipo para grabar. Quería capturar cualquier fenómeno extraño y entender qué había sucedido en ese lugar. Mientras revisaba las grabaciones, escuché claramente una voz que pronunciaba mi nombre, seguida de un grito desgarrador que heló mi sangre. Decidí continuar, más por curiosidad que por valentía. En la habitación 201, encontré un diario antiguo, cubierto de polvo y sangre seca. Las páginas narraban la historia de una familia que se hospedó allí poco antes del cierre. El padre, obsesionado con una presencia invisible, había terminado encerrado en esa misma habitación, gritando hasta perder la razón. La última anotación decía: "No puedo escapar. Está aquí. Me observa desde el espejo. No soy yo quien escribe estas palabras". Esa noche, la atmósfera se volvió insoportable. El hotel parecía cobrar vida. Sus paredes susurraban secretos y sombras danzaban al filo de mi visión. En el espejo del pasillo, vi reflejada una figura oscura, sin rostro, que se acercaba lentamente. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por un terror indescriptible. La figura extendió una mano huesuda hacia mí, y un frío mortal me envolvió. Al despertar, me encontré en el suelo, con el amanecer filtrándose por las ventanas rotas. Mi equipo estaba destrozado, y el diario había desaparecido. No recuerdo cómo salí del hotel, solo sé que desde entonces, cada noche, escucho susurros que me llaman desde la oscuridad y siento que una parte de mí quedó atrapada en esas habitaciones vacías, condenada a repetir el eco de un terror que nunca se detiene. Volví al hotel semanas después, incapaz de resistir el impulso de enfrentar aquello que me había marcado tan profundamente. Esta vez, llevaba conmigo una linterna más potente y una cámara de vídeo de alta definición. Al entrar,
El aire estaba más denso, como si el edificio respirara con una voluntad propia. Avancé hacia la habitación 201, con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna respuesta que apaciguara el tormento que me perseguía. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Una fuerza invisible parecía mantenerla sellada. Golpeé con la mano, llamando, pero solo recibí un eco distante, como si el hotel se burlara de mi presencia. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió por completo, y el frío se intensificó hasta penetrar mis huesos. Sentí un susurro cerca, un aliento helado que rozó mi cuello. En el vacío, una voz susurró: «No perteneces aquí». Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Entonces, la puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo que no recordaba haber visto antes, iluminado por una luz tenue y espectral. Una sensación de vértigo me invadió mientras avanzaba, sabiendo que cada paso me alejaba más del mundo real y me acercaba al olvido eterno del hotel. Eco de los pasos olvidados. En un rincón apartado de la costa, donde el viento arrastra ecos de viejos tiempos y la bruma cubre las ruinas con un manto perpetuo, se alza el Hotel Marqués, un edificio que alguna vez fue símbolo de lujo y alegría, hoy sumido en el abandono y la decadencia. La estructura, con sus ventanas rotas y balcones caídos, parece susurrar historias que se negaron a morir, relatos atrapados entre el óxido y la maleza que crece sin control. Llegué allí, atraído por los rumores que circulaban en un foro de exploradores urbanos, voces que reclamaban justicia, sombras que se movían sin dueño, y la promesa de un misterio que ningún visitante había logrado desentrañar por completo. A medida que me acercaba, la atmósfera se volvía más densa, el aire cargado de humedad y un silencio que no era natural, como si el mundo hubiera decidido olvidarse de aquel lugar. La entrada principal, con su puerta de madera astillada, se dio con un quejido al empujarla. Dentro, el polvo y el moho cubrían los muebles, y el suelo crujía bajo mis pasos, cada crujido un latido viejo y tembloroso. En el vestíbulo, un retrato antiguo colgaba torcido, un hombre de mirada severa y mujer de sonrisa melancólica, los Marqués originales, según una inscripción casi ilegible en la base del marco. Comencé a recorrer los pasillos, y pronto noté que el eco de mis pasos no era solo mío. Otros pasos respondían, a veces cercanos, a veces a distancia, pero siempre presentes. Pensé que la mente me jugaba trucos, hasta que una puerta se cerró de golpes en el piso de arriba, y una corriente helada recorrió mi espalda. Decidí subir, usando la escalera principal que rechinaba con cada movimiento. Al llegar a la segunda planta, los sonidos se multiplicaron, risas apagadas, murmullos, el golpeteo de tacones que ya no debían existir. En una habitación, encontré un diario cubierto de polvo. Sus páginas amarillentas narraban la vida de una joven llamada Elisa, quien había trabajado como recepcionista y había desaparecido misteriosamente hace décadas. Sus palabras hablaban de una presencia que la acechaba, una sombra que se alimentaba del miedo y el silencio de los huéspedes. A medida que leía, sentí una conexión extraña, como si la voz de Elisa quisiera ser escuchada, liberada del olvido que la mantenía cautiva. Esa noche, decidí quedarme en el hotel para experimentar lo que los demás temían. Instalé mi equipo en la antigua suite principal, donde se decía que Elisa fue vista por última vez. Al caer la oscuridad, el aire se volvió pesado y la temperatura descendió abruptamente.
De pronto, una música tenue comenzó a escucharse, un vals antiguo que provenía del salón de baile cerrado hacía años. Seguí el sonido, y allí, en la penumbra, vi figuras danzantes, traslúcidas y etéreas, atrapadas en un ciclo perpetuo, como prisioneras de un tiempo que se negaba a avanzar. Elisa apareció entre ellas. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también esperanza. Me habló sin palabras, transmitiendo imágenes de un pacto roto, de un amor traicionado y de un alma condenada a revivir la misma noche una y otra vez. Comprendí que el hotel era una prisión creada por el dolor y la culpa, un lugar donde los vivos y los muertos coexistían en un equilibrio frágil. Decidí ayudar a romper ese ciclo. Usando el diario y las pistas esparcidas en el edificio, preparé un ritual que combinaba antiguos rezos y símbolos olvidados, un intento de liberar a las almas atrapadas. Cuando la medianoche marcó su hora, me presenté en el salón de baile y pronuncié las palabras con voz firme. La música se detuvo y una luz cálida inundó el espacio, disolviendo las sombras y liberando a los espíritus que comenzaron a ascender hacia una calma definitiva. Elisa fue la última en irse, y antes de desaparecer, su sonrisa iluminó la habitación en una despedida silenciosa. El Hotel Marqués quedó en silencio, pero esta vez uno que no pesaba, sino que invitaba a la tranquilidad. Al salir, una brisa fresca me acarició el rostro, y supe que había cambiado para siempre, que el eco de los pasos olvidados nunca volvería a ser un lamento, sino un recuerdo de redención y esperanza. Mientras me alejaba, lancé una última mirada al edificio ahora en calma, donde la luz de la luna bañaba las paredes desgastadas con una serenidad renovada. Sabía que el Marqués seguiría siendo testigo de historias, pero ya no atrapadas en la sombra del pasado. Sentí en el pecho una mezcla de alivio y melancolía, consciente de que había cruzado un umbral invisible entre lo tangible y lo etéreo. Al cruzar la frontera entre lo olvidado y lo recordado, comprendí que algunos lugares guardan secretos que solo pueden ser liberados por aquellos dispuestos a enfrentar sus propios miedos. Y así, con el eco de los pasos finalmente silenciado, emprendí mi camino hacia la luz del amanecer. Eco de los muros caídos. En la costa olvidada de un país que el tiempo parecía haber abandonado, se erguía el Hotel Marqués, un coloso de piedra y madera que durante décadas fue la joya de la región. Sus ventanas, ahora rotas y cubiertas de telarañas, miraban hacia el mar embravecido como ojos vacíos que guardaban secretos imposibles de contar. La marea golpeaba los acantilados con insistencia, llevando historias de naufragios y promesas rotas. Desde que cerró sus puertas, nadie se atrevía a acercarse demasiado, y aunque el viento susurraba nombres y lamentos, era el silencio lo que más pesaba en sus pasillos. Yo llegué allí guiado por un rumor, una pista sobre mi abuelo que había desaparecido sin dejar rastro justo después de la Segunda Guerra. Había trabajado en ese hotel como portero y, según decían, había descubierto algo que no debía. Al atravesar el vestíbulo, un olor a humedad y pintura descascarada me golpeó, mezclado con el eco lejano de risas que parecía surgir de las paredes. En la recepción, un libro de registro polvoriento y abierto al azar mostraba entradas de huéspedes con fechas que se desvanecían en los años 50. Avancé hacia las escaleras principales, cuyos peldaños crujían bajo mis pies, y sentí que el aire se volvía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de esas paredes. En una de las habitaciones del segundo piso, encontré un diario escondido entre los restos de un mueble desvencijado. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras estaban claras.
escritas con una caligrafía firme. Era el diario de mi abuelo, y hablaba de una presencia que se manifestaba en el hotel, una sombra que se deslizaba por los corredores y que parecía alimentarse del miedo de los huéspedes. Relataba noches en las que las luces parpadeaban, voces susurrantes y apariciones fugaces que nadie podía explicar. Según él, el hotel había sido construido sobre un antiguo cementerio indígena y que la tierra guardaba un mal que había despertado con la llegada del hombre blanco. Continuando con la lectura, un pasaje llamó mi atención. Mencionaba una cámara oculta en los cimientos, un lugar donde se realizaban rituales para apaciguar a los espíritus, pero que, con el tiempo, había sido olvidada y sellada. Decidí buscarla, guiado por las indicaciones del diario. Bajé por una escalera oculta tras una pared falsa en el sótano, y el aire se volvió frío, cortante. La oscuridad me envolvió, y el único sonido era el latido acelerado de mi corazón. Al encender una linterna, descubrí símbolos tallados en la piedra, signos antiguos que parecían pulsar con una energía propia. En el centro de la cámara, un círculo de piedras negras rodeaba un altar cubierto de cenizas y restos de huesos. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se deslizó con rapidez y que susurró mi nombre con una voz que parecía mezclar dolor y advertencia. No logré verle el rostro, pero su energía era tan intensa que casi caigo de rodillas. Recordé las palabras del diario: para apaciguar a los espíritus, debía ofrecer algo de mí mismo, un sacrificio que sellara el pacto roto hacía décadas. Cerré los ojos y pronuncié las palabras que encontré escritas en una página final. Un antiguo conjuro en una lengua muerta, una plegaria de perdón y liberación. Un viento súbito recorrió la cámara, apagando mi linterna y dejando todo en una oscuridad absoluta. Cuando pude encenderla nuevamente, la sombra había desaparecido y una calma profunda se instaló en el ambiente. Salí del sótano con una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que el hotel guardaba más secretos de los que podría desentrañar en una sola noche. Al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos, encontré una fotografía antigua pegada en la pared. Era mi abuelo, sonriente, junto a un grupo de personas que parecían huéspedes y empleados, pero en el fondo, detrás de ellos, una figura oscura y difusa parecía observarnos, como un guardián silencioso. Comprendí entonces que el Hotel Marqués no solo había sido un refugio para viajeros, sino una prisión para almas atrapadas entre el pasado y el presente. Decidí abandonar el lugar, pero llevando conmigo el diario y la certeza de que algunas sombras nunca se disipan, solo encuentran nuevas formas de existir. En las noches siguientes, soñaba con el hotel, con la sombra que susurraba mi nombre y con la promesa de que algún día tendría que volver, no solo para enfrentarla, sino para comprender la historia oculta en esos muros caídos, donde el eco de los olvidados aún resonaba con fuerza. Aquella noche, un susurro recorrió mi habitación, una voz que parecía venir del Marqués, llamándome a regresar. La sombra no había desaparecido, solo esperaba, y yo sabía que debía ir,